Ha habido un mes de agosto, más cerca del micrófono, Andrés, un mes de agosto tan caluroso, o una temperatura tan alta en agosto, desde 1973. Y nada, recuerdo que cuando se habla del número 40, se habla de la UP y alguna gente dice, yo no estaba o yo no estaba activo. Andrés Alamán estaba activo en la política, ya en antes de 1973, y nada, es un protagonista, un experimentado observador de todos estos años de política, aparte de que es candidato a senador por Santiago Poniente. Así que es muy interesante poder conversar contigo en estas circunstancias. Por supuesto, agradecer la invitación. Efectivamente, hoy día era un bueno y mal día para hacer campaña. Sí. Bueno, porque todavía, todo el mundo estaba en la calle, no es así, pero por supuesto, efectivamente hacía mucho calor. Estuve en Estación Central. ¿La campaña cómo es una campaña senatorial? ¿Es puerta a puerta, en la calle, dejando los pies en la calle, ¿o no? Efectivamente, es así. Es con mucho contacto personal. Es muy distinta a la campaña presidencial. En las campañas presidenciales, fundamentalmente, la actividad central es aquello que se llama, en términos periodísticos, la cuña del día, que uno trata, por supuesto, que sea una propuesta, o sea, una idea, o de pronto un debate, una contraargumentación. Que es la que va a estar en los noticiarios, en la radio, en la tele. Que es la que va a estar, diario, exactamente, ¿no? Y ahí es donde uno no debe equivocarse, y ahí es donde uno debe tratar de centrar su mensaje. Las campañas de diputados y las campañas de senadores, imagínense, en el caso de Santiago Poniente, estamos hablando de un universo enorme. Son 2.600.000 votantes, 3,5 millones de personas. Esto va por el sur, desde San Bernardo, Paine, Buin, hasta Tiltil por el norte. Claro, es grande y masivo. Iván, Maipú, son más de 700.000 personas. Uno a veces va a una región y la tercera y la cuarta región, no sé si estarán en esa cifra. Pero también es muy enriquecedor para un candidato, especialmente para alguien que viene de una campaña presidencial, porque ese contacto con la gente, yo sé que esto puede parecer como un lugar común, pero ese contacto con la gente es particularmente potente para una persona que pretende de verdad ser candidato. Y uno dice, si yo hubiera sido candidato presidencial y hubiera tenido este contacto tan directo, claro, quizás habría podido afinar mejor el mensaje. Por ejemplo, Santiago Poniente, temas de preocupación central, los temas de transporte público, los temas de Transantiago y lo que yo llamo el extra Transantiago, es decir, ya que estamos pensando en el norte, todo lo que es Quilicura, Colina, Lampa, Tiltil. Claro, gente que tienen transporte casi interurbano. Es gente, exactamente, gente que está pagando 800.000 pesos en la mañana para llegar a la conexión del Transantiago, ya sea propiamente un tren o un bus, y de ahí posteriormente desplazarse. Y a la vuelta, lo mismo, en castellano 3.000 pesos al día. Problemas en los consultorios. Los temas de salud pública son verdaderamente críticos. Y uno va a un consultorio y se da cuenta que seguimos funcionando con un sistema donde se siguen repartiendo números y la gente llega a las 6, 7 de la mañana para conseguir una atención. Temas de delincuencia fuertes, ciertos barrios que uno debe cuidar, nombrarlos, porque si no se genera una estigmatización, pero donde realmente uno dice, ojo, aquí Carabineros no se sabe cómo entra, ¿no? ¿Hay barrios que están controlados por delincuentes? Sin duda que sí. Y le vuelvo así, yo en esto soy particularmente cuidadoso. Este es un fenómeno que yo percibí en la campaña presidencial, particularmente en el norte, en ciudades como Calama, como Antofagasta, donde el auge minero es particularmente poderoso desde el punto de vista económico. Particularmente desigual, digamos. Y además, ahí la gente que está, como quien dice, en el circuito minero, gana mucho dinero, y la gente que está fuera del circuito minero gana lo que gana el resto de los chilenos. Hay barrios que hoy día en Calama, en Antofagasta, son verdaderamente controlados por grupos que hacen del crimen y de lo ilícito una forma de vida. Y ahí hay mucho narcotráfico, y ahí hay prostitución, verdaderamente situaciones que son complejas. Andrés, le propongo volver más adelante a hablar de la campaña, sí, porque hoy es candidato, lo decíamos, por Santiago Poniente, pese a que el 1 de julio dijo que no iba a ser candidato parlamentario bajo ninguna circunstancia. Pero Iván lo decía en la introducción, la agenda se la ha tomado un poco la conmemoración de los 40 años del 11 de septiembre de 1973. Particularmente esta semana, el senador de la UDI, Hernán Larraín, pidió un perdón que ha marcado el venir como de los otros dirigentes oficialistas. Se le preguntó a la candidata cuál es su posición con respecto a ese perdón
que pide hoy el senador Udi Hernán Larraín. Bueno, yo por supuesto respeto, no es así, la posición de Hernán Larraín. Hace un par de años el ministro Andrés Chadwick hizo exactamente lo mismo. Y el perdón tiene que ver con una convicción personal, y si ellos realmente consideran que durante el gobierno militar no hicieron lo que debían hacer, creo que hacen bien en pedir perdón. Ahora, en mi caso particular, yo esto lo he reflexionado muchas veces, y la verdad de las cosas es que, claro, siempre uno dice, mire, uno podría haber hecho más, pero yo fui un dirigente, como recordaba Iván, de estudiantil, secundario, una especie de pingüino de hace 40 años atrás, contrario al gobierno de la Unidad Popular. Después que se produjo el golpe de Estado, jamás participé en ninguna actividad del gobierno militar. No fui ni funcionario, ni adherente, ni fui a chacarillas, ni participé en actividad alguna. Y de hecho yo diría que tomé bastante distancia respecto del gobierno militar. No obstante que uno, y lo digo hasta el día de hoy, aprecia aquellas cosas que fueron positivas, que todo el mundo reconoce, la transformación económica, haber en definitiva salvado una situación crítica con la Argentina, y de aquellas cosas que son absolutamente inexplicables, absolutamente injustificables, como son las violaciones de los derechos humanos. Y para no hacer un cuento largo, yo volví a la política el año 1983, 1985, y mi primera actuación fue suscribir, en representación de la centro-derecha democrática, el acuerdo nacional, que era enfático en términos de terminar con las violaciones a los derechos humanos, terminar con el exilio, establecer reformas a la Constitución, muchas de las cosas que posteriormente se dieron. En consecuencia, yo de verdad siento que en el caso de mi trayectoria jugué un papel importante para contribuir a la transición. Entre paréntesis, lleno de episodios. Conversábamos recién con la Paula de la muy buena entrevista que me vinieron de ayer el presidente Ricardo Lagos. Y yo me acordaba, Iván, esto creo que no lo he contado nunca en algún medio de comunicación, después que se intentó asesinar a Pinochet, Lagos fue tomado preso. Sí. Y fue tomado preso y estuvo preso creo que 2 o 3 semanas. Bueno, debe haber sido como por ahí por el día 10, fue la primera vez que lo conocí, entre paréntesis, llegó a mi casa el hijo de Ricardo Lagos, el hoy día senador Ricardo Lagos Weber. Entonces me dijo, Andrés, te traigo una nota de mi papá y quiero que por favor la leas. Y la verdad que es un documento, por supuesto, histórico, donde Ricardo Lagos me dice, estimado Andrés, me dice, mira, estoy detenido hace tanto tiempo, esto es una cosa completamente absurda, yo soy un demócrata. Bueno, yo terminé de leer esa nota, inmediatamente llamé, yo no vuelvo a decir, yo tenía una posición que incluso la propia UDI o los partidarios del gobierno militar consideraban que era, no sé, me decían las peores cosas en ese tiempo. Y llamé, creo que el ministro del Interior era Ricardo García, y le dije, oiga, ¿cómo puede estar pasando esto? Una persona como Ricardo Lagos, ¿no es así?, que esté detenida y ya lleva 10 días, es un absurdo. Esta es una cuestión que hay que resolverla ahora. Bueno, y cuento esa anécdota, como podría contar muchas, en términos de lo que yo pienso fue una actitud responsable de un sector de la centro-derecha con la que yo me identifico. Andrés, en el actual contexto que vive el país, con cómo se reabre el diálogo a puertas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, ¿le parece la respuesta que entregó la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei, cuando ella dice, no tengo por qué pedir perdón, entendiendo que estas son decisiones personales, todo lo que se quiera, fue una buena salida, de alguna manera, decir lo que dijo cuando ella tenía 20 años para el 73, pero tenía hartos más años cuando el régimen siguió? Por razones obvias, yo no me voy ella es la candidata presidencial de la Alianza. ¿Es una buena respuesta? Mire, uno siempre piensa que se podría haber contestado de mejor manera. Ahora, hay gente que ve este fenómeno de que se esté revisando estos 40 años como con preocupación. Yo siento que es algo necesario. Y si yo algo he echado de menos en estos programas de televisión, es que, y esto no lo digo como un pretexto, ¿no? Esto no lo digo como
como una excusa o como una justificación. Vuelvo a decir, yo creo que, claro, todos podríamos haber hecho más, pero yo siento que en la medida de mis posibilidades, yo me jugué muy a fondo por el respeto de los derechos de las personas y porque Chile tuviera una transición. Pero lo que yo echo de menos es que es como que el 10 de septiembre no existiera, ¿no? Así como que hay una parte de la historia que por alguna razón no emerge. Lo que estoy diciendo es que los actos de brutalidad, los asesinatos, las violaciones de los derechos humanos que uno advierte hoy día, bueno, eso se fue, ese odio larvado, esa era la expresión que usaba, larvado rencor, era la expresión que usaba en su memoria el general Carlos Prats, pero aludiendo a una cosa distinta, se fue gestando durante los años 60 y se fue gestando durante los años 70. Y yo siento que esa conversación todavía no está suficientemente explícita ni está suficientemente arriba de la mesa. Ahora, sí ha habido dirigentes de la izquierda que efectivamente no sé si han pedido perdón, porque como dices tú, es una cuestión personal, pero sí han hecho la autocrítica, no solo respecto de sus opciones en esa época, sino también respecto de su actuación durante el gobierno de Salvador Allende. La pregunta es, cuando yo escuchaba a Evelyn Matei el otro día, lo que me preguntaba es, ¿por qué votar que sí en el plebiscito del 88 si es que las tropelías de derechos humanos continuaron prácticamente hasta el final del gobierno, hasta incluso después del plebiscito? Bueno, mire, es que también eso tiene... En primer lugar hay que decir que el 43% de los chilenos votaron que sí. Lo que ahí ocurrió, y esto está más que acreditado, bueno, fue en primer lugar que específicamente en el caso de Renovación Nacional, nosotros hicimos un enorme esfuerzo precisamente para, y esa era la lógica del Acuerdo Nacional, para que no hubiera plebiscito, para que hubiera un mecanismo de elecciones libres. Y yo siempre sostenía, y esto generaba por supuesto mucha animadversión de algunos de mis actuales aliados, que si Pinochet quería ser candidato, que fuera candidato, pero que no fuera candidato como comandante en jefe del ejército, porque no correspondía. Bueno, finalmente todo eso fracasó. La Junta finalmente designó a Pinochet como candidato y se cerraron las opciones. Se cerraron las opciones en este sí y en este no. Yo voté que sí. Obviamente en medio de una decisión que adoptó Renovación Nacional, pero lo hice siempre pensando que iba a ser muy importante el rol que pudiera jugar un partido como Renovación Nacional al día siguiente del plebiscito. Lo que no tuve en mente cuando hice eso fue que ese mismo rol lo jugamos el día 5 de octubre. La gente joven particularmente esto no lo conoce, pero el día 5 de octubre, cuando se realizan las elecciones, hay un primer cómputo con una cantidad muy pequeña de... Como el 10% de los votos. Menos, iban de haber sido, no sé, el 4 o 5. Y de pronto se producen 4 o 5 horas de silencio, donde habían canales de televisión que pasaban monitos animados. Y la tensión se acumulaba. Yo me recuerdo haber tomado el teléfono, y esto, entre paréntesis, está acreditado en distintos textos que recogen la historia, y me acuerdo haber llamado al ministro del Interior de la época, a Sergio Fernández. Sergio Fernández no salió al teléfono, yo le dije a la secretaria que tenía urgencia de hablar con él. Salió una persona que era su jefe de gabinete, y le dije, mira, estamos acá en Renovación Nacional, esto ya es absolutamente inaceptable. Todos los antecedentes que nosotros tenemos del Comité de Elecciones Libres que dirigía Sergio Molina. Yo tenía y he sido amigo personal de Genaro Arriagada toda la vida, de manera que tenía también la información del Comando del No, y nosotros teníamos nuestros propios cómputos. Entonces, yo le digo, mira, esto es absurdo, esto hay que reconocerlo ya. Y él me dice, mira, estás equivocado, la información que nosotros tenemos es distinta, vamos a dar un cómputo con 1 millón de votos en que aparece ganando el sí. Yo le digo, mira, Carlos Goñi, que era la persona, le digo, mira, te quiero decir simplemente lo siguiente. Si ustedes hacen eso, nosotros vamos a salir a decir responsablemente de que aquí se está cometiendo un fraude. Me acuerdo como si fuera el día de hoy, me fui a donde Sergio Nofre Jarpa, que era el presidente del partido, y le dije, oiga, le quiero contar esta conversación telefónica que acabo de tener. Jarpa tomó el teléfono, llamó a Alberto Cardemil, que era el subsecretario del Interior, y la historia también recoge cuáles fueron sus expresiones. Le dijo, oiga, Alberto, usted no se va a prestar para ninguna leseriñor, ¿no es así? Con ese tono campesino que tenía Jarpa. Y el resto de la historia es conocido. Se cita una reunión de urgencia de la Junta. El general Matei es el primero que dice al llegar que supuestamente se va a reconocer, o sea, que ha ganado, que el que ha ganado no.
Y la verdad es que la primera persona que públicamente dice que ganó el no es en una entrevista con Raquel Correa, Sergio Onofre Jarpa, que fue por lo demás muy criticado por eso. Estaban Pero Jarpa esa y es la Elwin, historia. sí. Yo no sé si estamos hablando Andrés, de muchas cosas antiguas y estamos ladeando a la gente, ¿no? Pero resaltando esta trayectoria, lo que estamos haciendo en materia de la conmemoración del golpe de Estado, ¿por qué le costó tanto decir dictadura en uno de los debates televisivos que fue muy criticado? Hizo mucho ruido cuando preguntaron régimen militar o dictadura. ¿Qué sabes lo que pasa? Y no dijo dictadura. Es que yo digo lo siguiente. Primero, yo no discuto que es una dictadura. Pero es un asunto semántico, como Es que dijo ahí voy, Isabel. pues. No, pues es que yo dije exactamente eso. Yo dije que no era un asunto semántico, porque si se tratara de un asunto semántico, bueno, obviamente que no hay discusión alguna. Yo lo que digo es lo siguiente: las palabras se cargan con un cierto contenido ideológico. Entonces, cuando se dice, y este es un poco el lenguaje de la izquierda, ¿no? Cuando se dice dictadura, básicamente a lo que se alude, desde mi punto de vista, es una exención total de es como decir lo que estamos discutiendo. Mire, ¿sabe qué más? Esto empezó el día 11 de septiembre. Yo creo que el gobierno militar tuvo cosas extraordinariamente malas, las que hemos mencionado. Pero también creo que tuvo cosas positivas. Y hay gente que hoy día esto le parecerá mal, pero también hay que ser fidedigno con la historia. ¿Qué dijo? Mire, este es otro... Estoy como la gente que... Por ejemplo, ustedes saben que Patricio Aylwin tiene escrito un libro completo sobre la Unidad Popular. Eso es lo que se ha dicho. No, él me lo dijo a mí. ¿Ya? Y él ha resuelto, para mi gusto con razón, no publicarlo. Es obvio por qué no lo va a publicar, porque conociendo la veracidad que tiene don Patricio, él va a dar la visión que él tenía. Cuando se produce el golpe militar, digamos las cosas como son. Aylwin, Frey, no estoy diciendo que fueran golpistas, porque no lo eran, pero las declaraciones de Aylwin hablan por sí mismos. Él dice textualmente el día 17 de septiembre, los militares solamente se anticiparon a lo que habría sido, y la expresión que usa es, un sangriento golpe de Praga, que estaba por venir. ¿A qué alude? Alude a lo que había ocurrido en Checoslovaquia el año 1968. Frey dice exactamente lo mismo, Frey padre. Ahora, por cierto, una cosa es el golpe, los antecedentes del golpe, otra cosa es la secuela, no es así, de violaciones a los derechos de las personas que se produce después. Ahora, yo lo que creo, Iván y Paula, es que cuando uno se refiere a una etapa tan compleja, tan turbulenta de la historia de Chile, las simplificaciones no calzan, ¿se fija? Entonces, claro, yo ayer veía, por ejemplo, en la televisión, en estos cara a cara o en estos debates que se producen, cómo argumentan unos y otros. Pero, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero en Chile, ¿cuándo el germen de la violencia política se instaló? Y la evidencia es una sola. Eso ocurre fundamentalmente a partir de los años 66, 67, fundamentalmente con un giro que ha sido, digamos, corregido, entre paréntesis, muchos años después, del Partido Socialista. El famoso Congreso de Chillán. Pero es que hay que ver lo que dice, Iván, porque el Congreso de Chillán dice: la vía armada es legítima y la violencia revolucionaria es la única manera de alcanzar el gobierno. Entonces, la verdad es que este es un periodo difícil de la historia de Chile. ¿Cómo uno no va a sentir todo el dolor que deben haber sufrido las personas que hasta el día de hoy no encuentran a sus familiares? Pero si se va a mirar el contexto, yo creo que hay que mirarlo con esta mayor amplitud. ¿Lo de Cheire qué le parece? A ver, yo creo que su renuncia fue correcta. Yo creo que él quedó verdaderamente en una posición muy inconfortable, ¿no? O sea, ¿tiene responsabilidad moral? Mire, yo no soy nadie para decir si tiene o no, pero por algo el general Cheire renunció al cargo. La verdad que aquí es donde empiezan las cosas, ¿no? Que si esto se sabía, que no se sabía, que estaba en el informe Rettig. Claro, pero parece que lo que estaba en el informe Rettig... No, pero la pregunta es creíble la tesis de que Cheire diga, me dijeron que se habían dinamitado y yo creí y va... Pero mire, cuando en rigor todo el que quería saber sabía? No, Iván, ojo con eso. El propio presidente Lagos sale hoy día en La Tercera, de alguna forma exculpando a Cheire, diciendo, oiga,
¿Qué se le podía pedir en ese minuto? Pero también dice... pero él fue después muchísimos años está comandante en jefe del ejército. ¿Qué se le podía pedir a una persona de 25 años? No, pero Lagos también dice, todo el mundo sabía que esos incidentes no eran precisamente un suicidio. A ver, ¿sabes lo que pasa, Iván? Es que yo creo que aquí también hay un punto que yo creo que es muy importante. Yo creo que el valor que tiene lo que, más allá de este episodio, no es así, de su renuncia al servicio electoral, yo creo que el valor que tiene lo que hace Cheire cuando él, en definitiva, reconoce que estas acciones y esta violación a los derechos humanos, de alguna manera, tenían que ver con una, no digo política de Estado, pero a lo menos con una práctica institucional. Porque, bueno, yo soy ministro de Defensa. Entonces, una de dos, la tesis de que algunos militares se mandaban solos simplemente no cuaja con la forma de ser de nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, habían compartimentos, estos grupos de inteligencia, pero no hay duda que Cheire da un paso adelante, porque hasta ese minuto lo que siempre se decía es, oiga, mire, aquí a lo más habrá responsabilidades individuales de sujetos particulares. Yo creo que Cheire dio un paso de verdad al señalar de que había una responsabilidad en ese sentido. Bueno, por eso las palabras son tan importantes, por eso la palabra pronunciamiento, régimen militar o excesos. Por eso, pero mire, yo no tengo ningún inconveniente, o sea, yo jamás, o sea, Pinochet fue un dictador, obviamente que fue un dictador, qué duda cabe. Que el gobierno militar fue una dictadura, bueno, es que no hay gobierno militar que no sea dictadura, los gobiernos militares son dictaduras por definición, ¿no es así? Pero creo que en esto también hay algo de coherencia, en términos de que este proceso histórico se mire en su integridad. Y si hay capacidad para mirar aquellas cosas que fueron muy negativas, también tiene que haber capacidad para mirar aquellas cosas que estuvieron bien. Andrés, nos queda muy poco tiempo, de hecho ya estamos muy atrasados, pero cambiemos de tema a la campaña. Volvamos al 2013. Sí. Volvamos al 2013, exactamente, con una mano en el corazón, pero de verdad, ¿cuánto le ha costado hacer campaña con Evelyn Matei, sacarse la foto con Evelyn Matei? ¿Hay aquí 100% de disciplina política o hay algún porcentaje de reconciliación con su historia? No, mire, lo que hay es un acto, yo lo dije en el Consejo de Renovación Nacional, lo que hay es un acto de responsabilidad política. Es 100% eso. Es responsabilidad política, yo perfectamente podría haber continuado adelante con mi candidatura, como algunos dirigentes, el senador Horvath, varias personas me lo solicitaron. Pero imagínense lo que habría significado eso. Tenemos 9 candidatos presidenciales, 2 candidatos de la centro derecha habrían sido verdaderamente desde el punto de vista electoral anticipar un muy mal resultado, habríamos comprometido pasar a la segunda vuelta, y por las razones que todo el mundo conoce, yo claramente jamás voy a ser un candidato de consenso de la UDI. Yo dije claramente que si yo no era un candidato de consenso, yo daba un paso al costado, y posteriormente cuando se empezaron a armar o a proponer unas fórmulas para dirimir quién debía ser el candidato, que eran absolutamente fuera de la realidad, yo dije, mire, yo doy un paso al costado en forma de En todo caso, hay algunos que dicen que esa responsabilidad política raya en el tongo, como lo ha dicho Manuel José Sandón. No lo creo así. Yo creo que cualquier persona que mire lo que yo he hecho o lo que ha hecho Renovación Nacional va a apreciar que sí hubo un acto de responsabilidad política. Ahora, estamos en medio de la campaña, hay que esperar los resultados del día 17 de noviembre, esa va a ser una buena... ahí se va a saber, digamos, cómo quedó el cuadro. Yo estoy muy volcado, Paula, de cuerpo y alma a la candidatura al Senado, no solamente por lo que me importan los problemas que yo veo en Santiago Poniente, que de alguna manera son los problemas que están y van en el país, sino porque yo realmente creo que el próximo Congreso va a ser tanto o más importante que el Congreso del año 90. Es decir, el Congreso del año 90, saliendo del gobierno militar o dictadura, cualquiera sea la expresión que se quiera usar, tenía una gigantesca responsabilidad. Nos íbamos por el camino que habían seguido países como Argentina o Brasil, que tuvieron transiciones llenas de inestabilidad, con crisis económica, con verdaderos azonadas militares por aquí o por allá, con violaciones a los derechos humanos que continuaban. O por el contrario, alcanzábamos acuerdos, estabilizábamos la democracia, dejábamos que funcionara el Estado de Derecho. Algunos dicen que esa política vieja fue mala. Yo creo que esa política vieja le hizo al país funcionar durante 20 años. Y yo estoy seguro, Iván, que el Congreso que se viene
va a tener una responsabilidad idéntica. O sea, si usted vuelve al Congreso, ¿vuelve la democracia de los acuerdos? Desde mi punto de vista, la democracia de los acuerdos es sí o sí. Si uno mira las dificultades que tiene Chile hoy día en materia de energía, los temas que tenemos que resolver pendientes en materia de educación, los temas políticos. Hay una candidatura que es la de Michelle Bachelet, que, bueno, tiene una opción muy importante y que está planteando un cambio constitucional muy completo. Va a haber una reforma tributaria, si gana el gobierno de Bachelet, que por lo menos yo considero que está muy mal orientada. Entonces, ¿qué se nos viene en los próximos 4 años? Hay que tener acuerdos al menos sobre esas 4 cosas. Y algunas más. Por ejemplo, aquí ¿matrimonio igualitario o APB? Bueno, ojalá que eso saliera. Mire, eso ha estado trancado. Mire, esto fue una idea que yo empujé a contar del año 2009. Asumió el presidente Piñera. No pasaba nada. Yo presenté un proyecto para gatillar esto. Y digamos las cosas como son. Se va a terminar el gobierno ya, quedan 6 meses, y ni siquiera el proyecto se ha votado en la sala. Y es un proyecto que está medio menguado también. A ver, hay mucha gente que se ha hecho partidaria del matrimonio igualitario. Pero si uno mira lo que se viene por delante, se vienen necesidad de acuerdos en materia constitucional, tributaria, energética, educacional. El tema laboral, Iván, es un tema que de verdad está pendiente. Andrés, nos queda muy poquito tiempo. Una última pregunta. ¿Cómo está la relación de Andrés Alamán con Sebastián Piñera? Después de todo lo que pasó con la derrota en las primarias, después con la enfermedad de Pablo Longueira, ¿cuál es la relación de Andrés Alamán con Piñera? Absoluta normalidad. Yo mantengo una relación perfectamente normal con el presidente Piñera. ¿Qué significa normal? Sí, para personas me estaba preguntando lo mismo. Claro. Pero mire, obviamente que hay veces que hay diferencias políticas, no es así, pero eso no afecta a lo que son las relaciones personales. No sé si un quiebre, pero hubo un distanciamiento después de lo que pasó en la alianza. Mire, es que lo que pasa es que esto de los distanciamientos, yo no creo que esto sea como una relación sentimental, ¿no? Pues llámelo como quiera, pero hubo ahí... Mire, yo creo que hay más tensión entre la directiva de Renovación Nacional con el presidente Piñera que entre yo y el presidente Piñera, ¿se fija? Por supuesto que hay maneras de ver las cosas distintas, pero yo francamente no tengo ningún inconveniente con él ni cosa que se le parezca. Por mí, que su gobierno termine de la mejor manera. Andrés Alamán, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, muchas